Management and Fit. Y tengo en línea a Lara Goiburu, es politóloga y es directora ejecutiva de Management and Fit, y nos va a dar detalles de esta encuesta. Por lo pronto, este dato. ¿Es verdad que el 90% de los encuestados sabía de qué estamos hablando con los audios de Diego Españolo? Lara, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Rolando? Gracias por el contacto. Sí, un poquito más. Casi el 95% había escuchado, leído o alguien le había contado sobre la filtración de los audios. Es un nivel de alcance, este es un relevamiento a nivel nacional y es un nivel de alcance bastante alto. Claro, y a diferencia de lo que pasó con la criptoestafa Libra, que era más críptica de entender porque había Bitcoin y había, digamos... había que tener algún grado... Esto se entiende clarito, porque son los discapacitados y son coimas en criollo, ¿no? Exacto, es algo que lamentablemente es muy conocido para los argentinos y las argentinas, es un tipo de caso que no es el primero al que asistimos, pero aparte los afectados en aquel momento con el tema de la criptoestafa, los afectados no era una población vulnerable. En este caso sí es una población vulnerable, entonces el impacto en la ciudadanía es diferente. Y aparte era un tema que ya estaba en agenda, ¿no? Porque veníamos hablando claro, el sobre... veto, el mismo día del veto se conocen los audios. Exacto, el mismo día del veto, y también habíamos relevado anteriormente en nuestro informe nacional que el 67% de la población a nivel nacional estaba en contra del veto a la discapacidad. Entonces, la población ya estaba mirando el tema y estaba atenta a esta cuestión, y en el medio de esta cuestión, en la primer plana de los diarios, sale esto. Entonces, el nivel de conocimiento supera el 90% bastante. Para todos aquellos que están enojados con el gobierno, pues les debe parecer más de lo mismo, a lo sumo les generará más bronca, pero para los que tenían una postura simpatizante con el gobierno, ¿cómo les pega? Bueno, ahí lo que vemos es respecto de la gravedad del caso, ¿no? El 73% cree que es algo grave o muy grave, pero para los menores de 40 años y los varones desciende un poquito la gravedad del tema. Uh-huh. Eso pasa casi en todas las cuestiones. De todos modos, en este caso, así como fue con Libra, es transversal a todos los sectores. Después, donde empieza a haber diferencias respecto del voto duro que aprueba la gestión nacional y el resto de la población, es en si es verdad o no es verdad, si los audios los filtró la oposición o si se filtraron desde el propio gobierno. Ahí empieza a haber cuestiones más vinculadas a la posición que tenían previa respecto del gobierno nacional. Pero sobre la gravedad del tema, sobre que esto no corresponde, hay bastante acuerdo. ¿Y ustedes midieron de alguna manera qué debería hacer el gobierno frente a esto? Bueno, sí, les preguntamos si consideraban que el presidente de la Nación debía dar respuestas públicas, ¿no? Y ahí más del 60%, el 61.3%, cree que debe hacerlo de manera urgente. Y fíjate que pasan los días, y no hay una respuesta clara más allá de esto de que fue una operación del kirchnerismo. Bueno, sí, el 81% cree que tiene que dar respuestas. Urgente o cuando lo considere, pero que tiene que dar respuestas. Ahora, cuando hacemos doble clic sobre ese dato, y acá sí corresponde lo que vos mencionabas anteriormente, y vamos a ver qué pasa con aquellos que aprueban la gestión nacional, un 43% dice sí, tiene que dar explicaciones, pero cuando lo considere, de entre quienes aprueban la gestión nacional, y un 41% de los que aprueban la gestión nacional dice no tiene que explicar nada. Mira. O sea que es interesante porque hay una cuestión de convicción ideológica que incluso cierra el criterio de la gente a explicaciones racionales. Exacto. Quien aprueba la gestión nacional considera que el caso es grave, pero le da un
un viso de confianza al presidente para que salga a explicar cuando lo considere o para que no tenga que explicar absolutamente nada. Eso es interesante de ver cuando hacemos el doble clic sobre este dato, ¿no? Y ustedes que también miden imagen, ¿creen que esto va a profundizar cierta caída de imagen que se venía dando en diferentes trabajos de los encuestadores? Bueno, lo que les preguntamos específicamente era en qué medida consideraba que esto, o sea, a la persona que le preguntábamos, repercutía en su nivel de confianza en la gestión del gobierno nacional. Y un 56% nos dice que repercute mucho o que repercute algo. Especialmente para las mujeres, esto repercute mucho en la confianza que tiene en el gobierno nacional. Pero ahí otra vez, cuando hacemos el corte por edad y género, los varones menores de 40 años, alrededor de un 40% dicen que no repercute nada. Ahora, es interesante porque pareciera que hay un núcleo duro de varones menores de 40 años que tiene por Milei una cosa casi futbolística. Te sigo a todas partes. Sí, sí, y esto se ha dado en cada una de las cuestiones que hemos venido relevando en los últimos 6 meses. Los dichos de Davos, el caso Libra, los nombramientos de los jueces de la Corte Suprema, los vetos presidenciales. En cada una de las cuestiones hay un núcleo duro que está concentrado en varones menores de 40 años que siempre tiene algún tipo de viso positivo distinto del resto de la población. Lara, y por lo general que justifican todo. Mujeres, claro, y por lo general son las mujeres o los mayores de 40 años los que tienen una mirada más crítica sobre la gestión del gobierno. Lara, los más sabios. Claro. Alfredo Casado, ¿cómo te va? Hubo algunas encuestas, no sé, ustedes deben tener datos de eso, en algunos otros países con liderazgos parecidos al de Milei, digo Bolsonaro también, donde se dieron situaciones parecidas respecto a, por ejemplo, el voto directo de la mujer y el voto de los más jóvenes. Sí, esto es algo que está extendido en el mundo, ¿no? El ascenso de las nuevas derechas, el voto joven masculino, que se ve capturado por este tipo de discursos. No es algo que pase solo en la Argentina, pasa a nivel global. Solo que en la Argentina, en este momento, estamos teniendo un periodo electoral y este tipo de casos que salen todo el tiempo en la primera plana, ¿no? Porque si recordamos, ahora estamos hablando del caso español, pero hace un poquito más de una semana atrás estábamos hablando del caso del fentanilo. Entonces son todos temas que mantienen a la opinión pública y a estos sectores que están tan consolidados en su preferencia por una opción política en permanente disputa. ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo le va? Cerolini la saluda. Mi pregunta tiene que ver con el discurso, es decir, la gente que, inclusive la que sigue a Milei, es como que le da tiempo para que explique lo que tenga que explicar, o algunos dicen, bueno, a mí mucho no me importa, pero hay un 60% aún de los que lo apoyan que decís que sí piden algún tipo de explicación. ¿Cómo se hace para entrar en campaña si esto no pasa, si no se explica esto, más allá del resultado después de las elecciones? Vos entras en campaña hablando de temas, ¿cómo vas? Si no hablas de este tema, ¿cómo podés hablar de otros, no? ¿Eso se puede lograr? Bueno, veremos qué sucede en los próximos días. Por los niveles de demanda de explicaciones pareciera medio imposible y como la noticia se está manteniendo en las primeras planas, pareciera medio imposible. Pero también hemos visto en estos 18 meses de gobierno que la gestión nacional tiene un manejo de la comunicación o ha tenido un manejo de la comunicación bastante certero, entonces veremos qué pasa. Por lo pronto, con estos números y estando el tema todavía en agenda, parece imposible encarar una campaña legislativa sin hacer algún tipo de alusión. Lo que hay que ver es si esa alusión la siguen haciendo voces alternativas, como en su momento el jefe de gabinete o en estos días el presidente de la Cámara de Diputados, o si el presidente va a hablar directamente de este tema. Lara, te agradecemos mucho el contacto. No, muchas gracias a ustedes, a disposición. Lara Goiburu es politóloga y directora ejecutiva de Management and Fit.
Management and Fit es la encuestadora que sacó ayer la primera